Muy buenos días, hoy martes y como todos los martes vamos a tratar de compartir un pensamiento para esta semana y para mí lo he intitulado La identidad del cristiano. Y el versículo en Gálatas capítulo 6 verso 17 que dice: porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Repito, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esta era la señal de identidad de Pablo, que traía en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. No traía altivez, no traía vanagloria, ningún título ganado en una universidad. Tenía de qué presumir, por supuesto, porque fue instruido a los pies de Gamaliel, era gran instructor de la Torá. Podía vanagloriarse de haber visto a Jesús, de haber hablado con él, de haber sido sanado de ceguera, de ser un instrumento de Dios para llevar el Evangelio hasta los fines de la tierra. Fue llevado al tercer cielo, israelita, en cuanto a la ley fariseo, de todo eso podía haberse gloriado, pero si había algo de lo cual él podía sentirse bien, era que llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Otros traen la ley y aún más leyes para cumplir, tratando de apartar el Evangelio de la gracia y de la salvación de Dios, que es no por obra, sino por gracia. La salvación es por gracia, por la pura gracia del Señor, por su misma bondad, por su misericordia, por su piedad, y todo es por gracia. No hay nada que podamos hacer ni añadir a nuestra salvación. Identidad de un fiel discípulo tenía Pablo, la identidad de un buen discípulo. No podía parar de hablar del Evangelio. Llevaba el Evangelio con sabiduría de Dios, nunca con sabiduría humana. Él mismo lo dice: nunca prediqué con sabiduría humana, todo lo tengo por basura. Es decir, incluso todo lo que había aprendido de Gamaliel lo tenía por basura. Todo lo que había visto en la Torá lo tenía por basura, porque lo único que él quería era tener las marcas del Señor Jesús, dejarse guiar por el Espíritu Santo. No había otra manera para él de andar por este mundo si no era guiado por el Espíritu Santo. Él podía decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué gran versículo. Yo este versículo, cada vez que lo leo, me quedo un poco pensativo, como diciendo: ¿cómo podía Pablo decir esto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y es una razón muy sencilla. Él se dejaba guiar por el Espíritu de Cristo. Él se dejaba guiar por el Espíritu Santo. No había otra manera para él de andar por este mundo para predicar el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo le dijo de no pasar a Asia, él no pasó. Cuando el Espíritu Santo le dijo de ir a Filipo, él fue allí y el carcelero fue ganado para la gloria de Dios. Él y su familia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Decía también: para mí el morir es ganancia. Pablo acabó la carrera, no perdió la fe, siempre se dejó guiar por el Espíritu Santo, nunca por él mismo. Cuando llegaron los profetas y le dijeron de quién pertenece este cinturón, él va a recibir azote y castigo en Jerusalén, va a ser perseguido. Y muchos rogaron para que él se quedara con ellos, pero Pablo le dijo que no,
que el Espíritu de Dios lo enviaba a Jerusalén y él iba a Jerusalén. Lo mismo que Jesús, cuando dijo que él iba a ir a la muerte, Pedro se opuso y tuvo que reprenderlo el Señor porque no estaba mirando conforme al Espíritu de Dios, sino conforme a su amistad y conforme a lo que él tenía en su corazón. Cristo está con nosotros ahora aquí. ¿Para qué quiere morir si estamos bien contigo? Él no perdió la fe, siempre se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Defendió la salvación por gracia y no por obra. Él se lo decía a los Gálatas. Pero, ¿cómo es posible que habéis dejado tan prontamente el camino de la fe? ¿Cómo es posible? Después de que yo os he hablado de la salvación por gracia, ahora vais y os volvéis a la ley. Reprenda a los Gálatas porque estaban volviendo a la ley. ¿Cuántos de nosotros estamos más pendientes de la ley que de la salvación por gracia? ¿Cuántos de nosotros no perseguimos la ley? A pesar de saber que la salvación es por gracia, lo que sí estamos seguros es que la ley hay que cumplirla. No decimos a los demás que se circuncide, pero sí muchas veces hablamos de otras cosas que tendríamos que tener muchísimo cuidado, porque dice Pablo, nadie en este mundo puede cumplir la ley. Solamente Cristo la cumplió. ¿Y por qué y para qué? ¿Para qué? Para que el mundo sea redimido, para que así nosotros cumplamos la ley de Dios en Él, no por nosotros mismos, sino en Él, porque Él es nuestro abogado, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, y por eso vino a este mundo, para cumplir la ley. ¿Para qué? Para darnos precisamente la ley de la gracia. Cuando yo leo, por ejemplo, en Esther, que el rey da autoridad para que maten a todos los judíos el día tal del mes de diciembre, aproximadamente diciembre, él dijo que una ley ya sellada por el sello real no podía ser revocada. Solamente podría haber otra ley por encima de eso para que el pueblo judío fuera salvo. Y entonces le dijeron y escribieron carta para que los judíos se defendiesen. Una nueva ley era esa, una nueva. La antigua estaba ahí, pero la nueva ley fue sellada por Mardoqueo y por Esther, y el rey les dio autoridad para hacerlo. La ley no podía ser revocada sino por otra ley. ¿Y cuál es esa ley? La nueva ley, la ley de la gracia, la ley de Cristo Jesús. Esa nueva ley que hace que nosotros nos defendamos de los ataques de Satanás y nos veamos libres, porque el Señor nos ha salvado por gracia, no por obra para que nadie se gloríe, sino por gracia. Acabó la carrera y no perdió la fe. Pablo acabó su carrera. Yo realmente no sé dónde él fue llevado a la muerte. Algunos dicen en Roma, otros dicen que llegó a España. La verdad es que no tenemos ni idea, ni está escrito en la Biblia, ni nos dice nada. Pero yo pienso que es para que muchos tomemos ejemplo de él y sigamos como él anduvo detrás de Cristo y en Cristo, para que podamos seguir, como también dice que el libro de los Hechos no tiene final ni tiene doxología, sino que es porque los hechos de la iglesia siguen vigentes hoy en día, igual Pablo, que no sabemos dónde él murió, por lo menos no nos lo dice la Biblia. Después hay muchos escritores que dicen que perdió la vida en tal sitio, en tal otro,
que llegó a Tarragona, que fue no sé qué, que predicó. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que hay un ejemplo grande para que muchos cristianos sigamos lo que Él emprendió y lo que Él ha hecho. Todos tenemos que revestirnos de Cristo. Todos tenemos que decir, como Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero eso no se dice solamente de palabra, ni porque conocemos el versículo en sí, sino porque Cristo mismo nos da testimonio de que ya no vivimos nosotros, mas Él vive en nosotros. Y para nosotros poder decir el morir es ganancia, cuando muchos cristianos tienen miedo de morir. Es triste, pero muchos, a pesar de conocer el versículo, Pablo decía, para él el morir era ganancia. Pero tú eres capaz de decir, para mí el morir es ganancia. Ahí es donde tenemos que estar. Pablo no perdió la fe. Siempre se dejó guiar por el Espíritu Santo. No lo pasó muy bien llevando el Evangelio. No lo pasaba muy bien porque era perseguido, fue apedreado, fue llevado a la cárcel, fue llevado ante el concilio el Sanedrín y al final fue llevado ante César, pero siempre dando testimonio de la obra de salvación de nuestro Dios. Dios lo usó para que el Evangelio llegara a nosotros hoy en día. Podremos hablar de otro y en particular de muchos que podemos decir que tenían las marcas del Señor Jesús en ellos. Podemos hablar de José, aunque Jesús no había muerto todavía ni había llegado, pero él sí tenía también las señales de su identidad. Era un soñador, es decir, que él recibía de parte de Dios mensaje. Vendido por su propio hermano. Cristo también fue vendido. Fue esclavo. Fue llevado a la cárcel y usado sobre todo para salvar al pueblo de Dios de perecer. Una salvación por gracia. Él no tomó venganza de sus hermanos, ni tomó venganza de todo aquello que le había acontecido, sino que daba gloria a Dios diciendo, Señor, tú me has guiado hasta aquí para que tu pueblo no perezca. Qué gran señales de identidad de los cristianos. Podríamos decir también de Jesús. Fue maltratado, vendido, perseguido, injuriado, azotado, le escupieron, lo clavaron en una cruz como un malhechor, pero nos trajo la salvación. ¿Y si Él pasó por todo eso? Nosotros que aún, como dice Hebreo, no hemos sufrido hasta la sangre, ni hemos sido perseguidos hasta la sangre, y ya estamos quejándonos de todo y quejándonos por todo. Qué triste que nuestra vida sea así. Queremos un evangelio de seguridad, queremos un evangelio donde se nos predique buenas cosas, queremos un evangelio donde nos digan que el Señor nos va a dar abundantemente si damos abundantemente, queremos un evangelio donde no nos llamen la atención, queremos un evangelio donde realmente la paz de Cristo esté sobre nosotros aparentemente, porque no queremos que nada ni nadie nos estorbe. Queremos un evangelio hecho a nuestra medida. Queremos un evangelio hecho para que nos lleve precisamente a estar bien con nosotros mismos. Somos cristianos de domingo. Yo me acuerdo de ese proverbio o de ese dicho, los domingueros cuando circulan son muy peligrosos en la carretera, porque cogen el coche de domingo a domingo y no conducen, sino que van paseándose en coche. Y eso hace que se produzca mucho accidente. Hoy en día los cristianos vamos a los cultos domingueros.
solamente vamos a los cultos los domingos. Y por favor que no nos hablen de cosas que no nos gustan, sino que hablen de abundancia, de gozo, de paz, de que todos vamos a ir al cielo, de que el Señor va a arrebatar a la iglesia antes de que venga la tribulación, de que esto, de que lo otro, de que todo es color de rosa y nada ni nadie va a impedir que seamos fieles al Señor. Cristianos domingueros, qué triste los cristianos domingueros. Yo recuerdo cuando me convertí, los martes teníamos un pequeño grupo de oración, nos reuníamos para orar. Los miércoles había reunión de estudio. Los viernes reunión de jóvenes abierta para toda la iglesia. Hoy en día la reunión de los jóvenes se encierran, solamente ellos pueden ir, no admiten a nadie más, parece que tienen miedo de algo. Los sábados había culto de oración. Los domingos había culto de escuela dominical y después estaba el culto de la tarde de evangelización. Poco a poco todo se fue perdiendo, ya no solamente hay un culto los domingos, un culto, una reunión por la mañana, por favor. Y no más porque no podemos estar todo el día encerrados en la iglesia. Ojalá estemos encerrados con el Señor todo el día. Nos hemos convertido en cristianos domingueros. Nos hemos convertido en gente peligrosa. Como he dicho, como esos conductores que van paseándose en vez de conducir y de saber dónde van. Nosotros los cristianos domingueros vamos paseándonos por el Evangelio, mirando con desdén el mundo, mirando con desprecio a aquellos que están ahí en los bancos, pobretones con necesidades, y es porque no diezman ni dan al Señor nada, sin saber uno que a lo mejor ellos han dado su vida al Señor y están en el paro y tienen necesidad, pero los cristianos domingueros no comparten nada. Eso de compartir nanay de nanay, como se dice aquí en Málaga. Compartir nada. Que trabajen. Y si no hay trabajo, pues que oren al Señor para que les dé un trabajo. No tenemos misericordia de nuestros hermanos. Nos paseamos por el Evangelio. Cogemos lo que nos interesa, lo que nos ayuda a estar tranquilos y bien, pero no tenemos el Evangelio de la gracia en nosotros. ¿Cuáles son las señales de nuestra identidad? ¿Cuánto llevamos el Evangelio con sabiduría de lo alto, es decir, sabiduría de Dios, y no con la vana sabiduría humana? No con todo nuestro estudio, ni nuestro nivel intelectual, ni con nuestras propias maneras de entender el Evangelio, no dejando que el Evangelio actúe en nosotros los creyentes. Hay tantos teólogos, tantos maestros, tantos instructores, tantos sabios, tantos filósofos, filosofía metida ya dentro del cristianismo. Tantos psicólogos también metidos en el cristianismo. ¿Dónde queda el Espíritu de Dios en todo esto? ¿Dónde queda el Espíritu de Dios? Del Espíritu de Dios es la obra. Él habla a través de nosotros. Él nos da sueño, nos da sentir en nuestros corazones. Nos da vida continuamente. Él nos enseña, nos redarguye, nos lleva al conocimiento de Cristo. Cuánto temor hay en nosotros. Cuánto temor
hay en nosotros. Tenemos miedo a equivocarnos, pero el Señor está con nosotros. Yo prefiero que el Espíritu de Dios me guíe a ser un hombre que tiene ya todo preparado. En muchas reuniones todo está preparado, todo está escrito, todo está diseñado y no damos lugar al Espíritu Santo. Tenemos que empezar el culto a tal hora y terminarla 1 hora y media después. Los coritos tienen que cantarse 2 veces y terminar. Las predicaciones tienen que ser tranquilas, sin mucho jaleo. Y no hagamos llamamiento porque entonces el culto se alarga y mucha gente se puede sentir mal y se van y nos dejan ahí. No dejamos el Espíritu de Dios actuar. Yo prefiero que el Espíritu de Dios actúe. Recuerdo una vez dirigiendo los cánticos, estaba cantando todas las nuevas canciones, todo lo nuevo esto, y el Espíritu de Dios me dijo, abre los ojos y mira. Y miré, y la congregación estaba como un poco pasando, ¿no? Como cantando, sí, pero no había. Y entonces me vino un corito que a mí no me gustaba mucho. Me vino a la mente ese corito. Ay, hermano, cuando comencé con ese corito, la iglesia se rompió. Empezaron a levantar las manos, a orar, a hablar en lengua, y realmente fue una bendición de parte de Dios. Podríamos decir algún día que hemos acabado la carrera y no hemos perdido la fe. Tenemos que aprender a defender la salvación por gracia. Hoy en día, tristemente, la identidad del cristiano se está perdiendo. Estamos escondidos en medio de un mundo que no ama a Dios. Ni le sirve, ni siquiera le conoce, no por falta de ganas, sino porque nosotros estamos más escondidos en ello, en este mundo, en esta ideología. No nos atrevemos a mostrar la gracia de Dios en nosotros para con ello. Solo somos identificados cuando nos reunimos los hermanos. Pablo pudo decir, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Ojalá que todos nosotros podamos decir como Él, que nadie nos cause molestia porque traemos en nuestros cuerpos las marcas del Señor Jesús. Shalom, Maranatha, que Dios os bendiga. ¿Cuáles son tus marcas?